Bueno, hoy es el Día Internacional del Corazón y la verdad es que cuando leo a veces algunas noticias y también escucho a las personas que necesitan acompañamiento, se nos ha ocurrido que hablar del corazón, eh, de lo que sucede en nuestro corazón en un momento de duelo, de pérdida, que no tiene por qué solo ser la pérdida de un ser querido, es algo que muchas veces no tenemos esa información cuando estamos en esos procesos, ¿no? Por tanto, se nos ha ocurrido esta charla para concienciar sobre cómo esas experiencias de pérdida y de duelo impactan en la salud del corazón. También para dar información científica sobre ese vínculo entre el duelo y el riesgo cardiovascular, para también dar algunas pautas prácticas de autocuidado del corazón en situaciones de duelo y promover la prevención y la consulta médica cuando sea necesario, ¿no? Hoy vamos a hablar del corazón no solo como órgano vital, sino también como un centro simbólico y emocional de nuestras pérdidas, nuestros amores, desamores, todo lo que incluye, ¿no? Y para eso damos la bienvenida a Fabiola. Fabiola Otero es médico cirujano, también es matrona, partera, y nos va a acompañar en esta charla porque además, Fabiola, además de ser médico, ella ha transitado, ha integrado también, podemos decir, o está en ese proceso, la pérdida de su hija, la muerte de Montserrat, su única hija, y en primera persona no solo nos va a dar esa visión desde la ciencia, sino también la de la como ser humano, como madre que ha transitado ese camino. Así que bienvenida, Fabiola. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Mira una cosa que se me ocurre preguntarte. Cuando sufrimos una pérdida muy, muy importante, que tiene que ver con nuestras relaciones, ¿no? Familia, se nos puede romper el corazón. Sí, sí, no es una figura literaria, no es en sentido figurativo. Literalmente se puede romper el corazón, sí. Hay dos síndromes, bueno, hay un síndrome específicamente de ya, conforma parte del CIE-10, que es la miocardiopatía por estrés. Miocardiopatía es una palabra compuesta en donde nos habla de que el miocardio, que es el músculo del corazón, y es una enfermedad del músculo del corazón por estrés. Eso significa la palabra completa. Se hace la diferenciación que es una miocardiopatía por estrés de lo que es un infarto. Un infarto, en medicina, el diagnóstico es miocardiopatía isquémica. Quiere decir que el corazón deja de recibir sangre y por eso el músculo sufre y ya no puede hacer sus funciones. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes, porque sí hay una ruptura del corazón, pero eso sí no tiene nada que ver con estos dos temas. Una ruptura del corazón sucede cuando las estructuras que sostienen las válvulas de las cavidades, el corazón tiene 4 cavidades. Yo lo dibujo como una casita. Tiene 2 ventanitas y 2 puertas, que esas son las cavidades. Las de arriba son las aurículas y abajo son los ventrículos, derecho e izquierdo. Entonces, entre la puerta y la ventanita hay un espacio, hay una compuerta. Esas son las válvulas cardíacas. Y esas válvulas cardíacas tienen estructuras que las sostienen. Sí se pueden llegar a romper y eso es una ruptura del corazón. Pero eso tiene causas muy aparte que lo que tenga que ver por el duelo. Entonces ahí algún genio de la literatura unió estos dos conceptos y por eso decimos, ¿se rompe el corazón? Sí, sí se rompe, una enfermedad valvular del corazón puede romperse, pero el síndrome del corazón roto propiamente corresponde a una miocardiopatía por estrés. Qué interesante. Este síndrome es el síndrome de Takotsubo, ¿no? Ese que
bueno, síndrome del corazón roto. Em, Sin embargo, bueno, que tiene síntomas similares al infarto, ¿no? Em, una pregunta, ¿tiene alguna estadística predomina en hombre, en mujer, o es indistinto? ¿Siempre está causado por el estrés emocional? Este síndrome, para empezar, un síndrome es una enfermedad que no ataca un solo órgano. Nosotros hablamos de un síndrome, una enfermedad que ataca distintos órganos. Puede ser el corazón, los pulmones, el estómago, el músculo. O más de dos es un síndrome. ¿Okay? Y ahorita piensen en cualquier cosa relacionada a síndrome, síndrome de Tourette, síndrome de Turner, síndrome Down, etcétera. ¿Verdad? Eso corresponde a un síndrome, que vemos que hay ciertas características que hacen que se presente la enfermedad. En el síndrome del corazón roto es también un síndrome porque se afecta propiamente el corazón, ¿no? Y como todo en medicina nos gusta mucho la historia, las estadísticas, y se ha visto que el síndrome del corazón roto es un síndrome que predomina en mujeres, pero en mujeres alrededor de 45 a 50 años. No quiere decir que mujeres jóvenes menores de 30 años no lo puedan padecer, ni hombres mayores de 70 años. Sin embargo, estadísticamente eso es lo que predomina. ¿Okay? Hay distintas teorías. Son teorías porque hasta la fecha no tenemos un estudio que respalde el por qué ese es el blanco, la población blanco a la que ataca esta enfermedad. Quiere decir, por ejemplo, que hay una teoría, que esa teoría aplica a toda la enfermedad cardiovascular. Los hombres, a partir de 25, 30 años aproximadamente, ellos empiezan a tener una acumulación de colesterol en las arterias. Y ese es el principal factor para desarrollar una enfermedad del corazón por isquemia. Se tapan las arterias, entonces ya no puede pasar la sangre y ya sobreviene la cardiopatía isquémica. ¿Okay? Y los hombres tienden a tener mayor frecuencia de infartos, etc. Entre más joven la persona, es decir, un hombre de 45, 50 años, el infarto es más probable que sea fulminante. Hay un fenómeno en el corazón muy, muy peculiar. Conforme vamos avanzando en edad, nuestro sistema circulatorio tiene la capacidad de hacer algo que se llama generación de vías nuevas. O sea, hacemos venas y arterias nuevas, como caminos alternos. Entonces, entre más edad tengas, tienes más vías alternas. Entonces, por eso de repente escuchamos historias. Yo creo que todo el mundo ha escuchado una historia de a fulanito de tal, pues, le dieron 3 infartos y ahí anda. O sea, sí trae sus medicamentos y tiene esta situación, pero no fueron suficientes 3 infartos para acabar con su vida. Pero de repente vemos un hombre de 50 años que nada más toleró un infarto. Esa es la causa, es esa angiogénesis, se llama, esa formación de vasos. Eso es en el caso de la cardiopatía isquémica. Y en el caso de la miocardiopatía por estrés pasa algo muy similar, porque las mujeres no nos infartamos antes de los 50 años. No tenemos cardiopatía isquémica antes de los 50 años. Y eso es una de las teorías que está más fundamentada, es porque nosotros tenemos una cardioprotección hormonal. Es decir, las hormonas que nos hacen mujeres, los estrógenos, protegen nuestro corazón y ellas no permiten que se vayan acumulando estas placas de colesterol en las arterias. Esa es nuestra ventaja. Ya cuando entramos en temas de climaterio, perimenopausia, menopausia en sí, pues ahí es donde perdemos esta cardioprotección y nos emparejamos estadísticamente para que nos podamos llegar a infartar. Esta teoría se las cuento, ¿por qué? Porque esa es la que respalda que el síndrome del corazón roto sea muchísimo más frecuente en esta etapa de la mujer, en donde ya perdemos esta cardioprotección. ¿Okay? Eso es lo que se piensa de actualmente lo que se tiene de este síndrome. A mí me gustaría comentarles algo. Justo ayer que me escribiste, Tere, me vino a la mente una canción. Mi papá es un hombre muy culto en música, entonces por ahí de los años 60, 70, hubo una migración de cantantes de trova cubana
hacia México y hacia el resto del mundo. Hay una canción de un cantautor que se llama Oscar Chávez, que se llama La Niña de Guatemala, que es un Sí. poema que está musicalizado por Oscar Chávez con una voz grave, fuerte, varonil, muy impactante, la guitarra se escucha maravillosa. Entonces, en esa canción hacen alusión a una niña que dicen que murió de frío, pero no es cierto, yo sé que murió de amor. Entonces, se supone que es una niña que se ahoga y el doctor va y entonces yo recuerdo muy bien que la primera vez que yo escuché este síndrome, porque sí se estudia en medicina este síndrome, sí lo vemos en las clases de cardiología, yo me acordé mucho de esa canción, de la niña de Guatemala, le dije, entonces sí es cierto, la niña sí se murió de amor, ¿verdad? Por ahí sí la pueden escuchar, si no por ahí yo se las paso, es un poema, por ahí escrito y tiene su historia también, está muy interesante la historia de ese poema, pero pues sí, así es, sí se puede morir de amor. Yo sí tengo un recuerdo de ese poema. Cuando se junta, por ejemplo, un duelo prolongado, ¿no? Estos duelos que se complican y se extienden en el tiempo, eh, con un estrés crónico, ahí estamos hablando de que tenemos más riesgo, más posibilidad de tener una enfermedad coronaria. Aquí son distintos factores. Para una cardiopatía isquémica, eso ya lo tenemos muy estudiado en el ámbito médico, ¿no? Son ciertos tipos de personalidad. Antes se hablaba de la personalidad tipo A. Estas personas que son muy líderes, que son muy controladoras, diría yo, que siempre están poniendo como límites muy claros en su actuar, tanto laboral como personal, que eran más propensas a tener alguna cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol y adrenalina a los que están expuestos diarios son niveles altos, medios altos, constantes. No es lo mismo que yo me esté exponiendo a ciertos factores estresantes 6 horas al día durante 7 días, a que en un día yo me ponga 24 horas a niveles muy altos de estrés. Esa yo creo que es la principal diferencia aquí con el síndrome del corazón roto. Si bien es cierto, clínicamente les voy a decir algo impactante, porque es impactante para cualquier persona que lo escuche. No hay manera de que nos demos cuenta si es una cardiopatía isquémica o un síndrome del corazón roto o una cardiopatía por estrés. No hay manera que nos demos cuenta al ver al paciente, porque clínicamente, es decir, las molestias que presenta la persona son las mismas. O sea, es ese dolor en el centro del pecho, fuerte, intenso, que puede viajar el dolor hacia la parte de la base de la cara o bien hacia alguna de las extremidades. Predominantemente siempre es el lado izquierdo, pero no es el único. También se puede ir a ambos lados del tórax. Ese sudor, pero con una piel muy fría y esa palidez de tegumentos, o sea, los labios se hacen morados, las uñas se hacen moradas, todo esto se ven igual. Llegan a la sala de urgencias, en la sala de urgencias al ver al paciente, mujer que tiene este tipo de situaciones, en ese caso, lo que va a pasar es que lo voy a recibir en urgencias, me va a dar compatible con que es un problema probablemente cardíaco, voy a tomar un electrocardiograma, un trazo de la actividad eléctrica del corazón, y aquí viene la segunda característica, son iguales. O sea, un verdadero infarto deja la misma huella eléctrica que una miocardiopatía por estrés. Son iguales. Tenemos otro marcador para saber que la persona se está infartando, que son las enzimas cardíacas. Una vez que el músculo empieza a sufrir esta falta de oxígeno y de sangre, empieza a liberar unas enzimas que las podemos medir en la sangre. Entonces, el protocolo mundial es la persona llega con estas características, este dolor, le tomas un trazo de electrocardiograma y al mismo tiempo tomas la sangre para unas enzimas cardíacas. Ya con los dos tú ya puedes establecer el diagnóstico de un infarto.
¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden que la miocardiopatía tiene dos apellidos, isquémica y por estrés. Quiere decir que tengo que buscar cuál de las dos es. En ese caso, lo que se hace es un ecocardiograma primero, o sea, un ultrasonido del corazón para ver la anatomía del corazón. Y de ahí toma su nombre la miocardiopatía por estrés. La miocardiopatía por estrés tiene una alteración en la anatomía del corazón que hace que se vea como un jarro que usan los japoneses para pescar pulpo. De ahí su nombre japonés. ¿Okay? Entonces, ya estamos viendo que pues van iguales en la carrera, me explico, no uno va más, o sea, no sé qué, si yo llego ahorita a urgencias con esas características, pues hasta ahorita es un infarto. ¿Dónde van a descartar si es un verdadero infarto o una miocardia por estrés? Cuando me hagan un estudio de la circulación, un angiograma. ¿Por qué? Porque en la cardiopatía isquémica claramente vamos a ver dónde está la obstrucción del camino y se va a quitar la obstrucción. Se quita el coágulo. Es un cardiólogo intervencionista o un radiólogo intervencionista en distintos países quien hace ese procedimiento. Es un procedimiento mínimamente invasivo, mínimamente porque no es una cirugía a corazón abierto. Ese es otro tipo de intervención. Este es un catéter muy grande, muy impresionante cuando uno lo ve, que es introducido a través de la ingle y por ahí se va por toda la ramificación de todo el sistema circulatorio hasta llegar al corazón y destapar el coágulo. Ya hasta ese momento sabemos que es una cardiopatía isquémica, pero ya así y en una miocardiopatía por estrés no hay obstrucción. Sabemos que los infartos pueden repetirse, pero el síndrome de corazón roto también. Sí. Es menos frecuente que una persona lo pueda tener repetidamente, pero sí se puede repetir. Entonces, el estrés que aumenta el cortisol, la adrenalina, pues nos afecta, por tanto, con eso tenemos que tener cuidado. ¿Se asocia el duelo complicado con una mayor incidencia? Ya me has dicho que sí. También afecta al sistema inmune. Sí. El hecho de que nosotros estemos con altos niveles de cortisol entorpece toda la economía del cuerpo. Todo, 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 todo. No hay una cosa que no se libre. Aquí yo considero, y eso sí es a manera personal, porque no tengo un estudio que me respalde, sin embargo, cuando dicen, es que son los niveles de estrés a los que te expones, es el nivel de catecolaminas, así le llaman a él. Si vemos algún video o alguna información de un cardiólogo, va a decir, son catecolaminas, que es lo mismo que son los precursores de la adrenalina y el cortisol. Eso es lo que te va a estar causando que tú tengas este tipo de enfermedades isquémicas. Y aparte es algo multifactorial. Aparte de a lo que te expones, del ambiente en el que estás, pues también contribuye en tu estilo de vida, ¿verdad? Tu hábito de sueño, tus hábitos alimenticios, el exponerte a sustancias adictivas, tanto el café, el tabaco, el alcohol, sustancias ilícitas. Hay ciertas sustancias ilícitas, por ejemplo, que en duelo yo he visto que se usan poco, que no, más bien es porque la persona ya tiene un antecedente de adicción previa, pero no he encontrado que una vez que yo estoy transitando por el duelo, en ese momento yo empiece con este tipo de adicciones, pues lo he visto poco. Pero, por ejemplo, sustancias como la cocaína es una sustancia que lo que causa es una vasoconstricción masiva. Se te cierran los vasos y por eso vienen los infartos. ¿Ok? Eso sería como que todos los factores que pudieran contribuir a que yo pudiera desarrollar una cardiomiopatía, tanto isquémica como por estrés. Sin embargo, en el caso del duelo específicamente, mucho tiene que ver con el origen del duelo y sin ánimo de invalidar ningún tipo de duelo, no es lo mismo un duelo del que te vas preparando, un duelo por una enfermedad,
por un diagnóstico devastador, pero que ya sabemos, ya nos ha preparado el personal de salud para decir cuál va a ser el desenlace en cierto tiempo. Ese es un tipo de estrés, un tipo de duelo, al duelo de muerte violenta, por ejemplo. Algún accidente, algo, sobre todo, Tere, me comprenderás mejor que nadie, infantes, o sea, gente muy joven, eso también, eso es como mucho del manto que cubre la muerte, ¿sabes? O sea, esa situación de decir, pues es que era un niño, era una jovencita, un jovencito, ese estrés, ese impacto inicial es el que hace de esta cadena o esta cascada de adrenalina y cortisol que te puede llevar a un síndrome del corazón roto. A diferencia de una situación de, pues es que ya mi familiar ya presenta alteraciones oncológicas, tiene un diagnóstico de cáncer, ya nos dijeron que nos preparáramos, o este familiar está pasando por una situación neurológica y ya tenemos que tomar ciertas medidas, ciertas demencias. Ese tipo de cosas yo siento que te ayudan a concientizar que esto va a terminar así, que tienes que aprovechar el tiempo, que tienes que... Y en la otra versión, cuando es algo súbito, sorpresivo, en personas muy jóvenes, en niños, ese impacto inicial a veces es tan fuerte que realmente no lo puedes controlar. Y ahí es donde viene este síndrome de corazón roto. En duelos prolongados, por ejemplo, acá de donde yo estoy, de mi contexto socioeconómico, tenemos un fenómeno que no nos enorgullece, pero al parecer se está convirtiendo en nuestro estandarte internacional, la desaparición de personas. Entonces, yo he leído, he visto testimonios de familias en donde pues tenemos que seguir buscando y los ves, incluso pueden buscarlo así como madres buscadoras de distintas partes del país de México y hay de distintos estados en donde las ves todas cubiertas en desiertos, en muchas situaciones y son las señoras que cuando las entrevistan y siempre les hacen la misma pregunta, pero su salud, ¿cómo está, señora? ¿Su salud, cómo está, señor? No, pues ya tengo una afectación en mi rodilla, ya no puedo hacer estas cosas, ahora tengo esta situación, pero son como que enfermedades que se van acumulando, porque contrario a lo que nosotros pensaríamos, lejos de rompérseles el corazón, sacan fuerza de no sé de dónde. ¿Me explico? Porque la mayoría, cuando no es una, porque ni siquiera no tienes la certeza del estatus de tu familiar. No sabes si en verdad sigue con vida o ya no está. Y si está con vida, ¿qué está haciendo? O sea, en ellos es un limbo muy aparte y en ellos yo no he escuchado, hasta ahorita yo no he visto que se haya descrito este síndrome, por ejemplo. Que pensaríamos que pues sí, tiene que impactarte, me explico, y no lo he visto. ¿No? Hay un caso muy sonado de un señor, se llama José Luis, su hija desapareció hace 15 años, una niña de 14 años, 15, 14 años, iba a cumplir 15 años, y la sigue buscando, la sigue buscando, la sigue buscando, incluso él dice, la última entrevista que yo vi de él, dice, yo sigo esperando a mi hija, y la voy a seguir buscando, mi cuerpo ya no tiene fuerza, pero mi corazón sí. Entonces, esa donde es lo que quiero yo transmitirles. Tiene mucho que ver este síndrome con el primer impacto, con el primer contacto con la muerte. Sí, en esos casos difíciles que describiste, como por ejemplo las muertes por suicidio, ¿no? También, yo creo que tenemos que ahí diferenciar un poco cuáles son las somatizaciones casi normales que aparecen en un duelo y las señales de alerta que deberían llevarnos a un hospital de inmediato, ¿no? Porque mira, yo, por ejemplo, recuerdo un dolor en el pecho, pero a la altura del esternón. Era como si los Okay. huesos se estuviesen abriendo. No era solo un dolor en, en el esternón,
como que hay algo, se abría, ¿sabes? Una sensación de dolor físico. Sí que estaba con un estrés postraumático, ¿no? Pero que eso no constituyó un riesgo, una alerta para consultar por algo al corazón. No se me ocurrió tampoco en ese momento. Pero sí que hay unas somatizaciones que solemos tener cuando los duelos son así. Y otra cosa son las señales de alerta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Como les comentaba, clínicamente es igual que un infarto. Como toda esta publicidad que hemos visto siempre desde muchos años, dolor intenso, sensación inminente de muerte, o sea, sí me estoy muriendo, porque el dolor te corta la respiración, hay una respiración muy superficial, no puedes hacer un suspiro porque el dolor no te lo permite y sobre todo es esa palidez, te haces muy pálido, eso es como que, y esa sudoración, porque empiezas a sudar del esfuerzo que estás haciendo para respirar, pero el aire no está llegando. ¿Ok? Porque sí, está toda esa vasoconstricción, todo se está empezando a cerrar. Ese es un cuadro, esos son síntomas que debemos de solicitar apoyo de inmediato. ¿Ok? La somatización. La somatización, aquí entra mucho en juego no tiene nada, señora. Usted está bien, está respirando bien, o sea, pero es que a mí me duele. Sí, señora, le duele, pero pues usted está bien. ¿Okay? Yo utilizo frases en mi práctica clínica también, en lo que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, después de COVID, pues es un antes y un después. El COVID vino yo digo, es como Cristo, ¿no? Antes y después de Cristo, así es el COVID, antes y después del COVID. Después del COVID empezamos a ver, ya le empezamos a dar nombre a estas somatizaciones, ya empezamos a ver que esto se llama ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿ok? Un ataque de pánico se ve igual, o sea, a la distancia se ve igual que un infarto. El dolor, la sudoración, están fríos, pero ahí sí hay una diferencia. Le pones un oxímetro y la persona está oxigenando bien. En una cardiopatía no oxigenas. O sea, sí, sí es muy confuso la isquémica con la que es por estrés porque van a la par hasta la última parte diagnóstica. Ok, entonces esos son síntomas muy intensos. La intensidad de los síntomas. Una cosa es, aquí todos los que hemos tenido, todos los que estamos aquí, hemos pasado por una situación de duelo por distintas razones. Y todos recordamos lo que sentimos en ese momento que se nos dio la noticia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo estaba haciendo? ¿Qué fue lo primero que pensé y qué fue lo primero que sentí? Y todos, sin temor a equivocarme, tenemos esta sensación de opresión, dolor, algo en el pecho, algo se me atora, algo no me deja pasar, y es en la parte del centro. Siempre es en la parte del centro, nunca es hacia el brazo, nunca es en la cara, en la garganta, no, es aquí. De ahí no se mueve. Esa es una somatización. ¿Ok? La clara diferencia con un dolor isquémico o un dolor de infarto es que ese dolor se irradia, se expande del centro hacia el lado izquierdo o hacia la parte de la base de la mandíbula. Normalmente es aquí. Esas son las principales diferencias. La otra somatización es la hiperventilación. Muchos de nosotros experimentamos el jalar aire con fuerza, que hasta todos se llaman narinas, aleteo nasal, que empiezas a abrir un poquito más la nariz, que empiezas estos músculos de aquí del cuello se empiezan a mover, donde tú estás jalando y jalando aire porque dices que no estás respirando, sin embargo, tu cuerpo sí es capaz de atrapar todo ese aire. Esa es una hiperventilación. En el caso de una miocardiopatía, no estás respirando, es una respiración así, superficial y muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida. Entonces, eso también contribuye a desmayos, a pérdidas de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque no estás recibiendo suficiente oxígeno, y más bien estás recibiendo dióxido de carbono, y eso te marea y te hace que te desmayes.
que son las técnicas de respiración por ahí que luego se utilizan para las terapias de hipnosis. Se llama hipercapnia, que tú entres en hipercapnia, que te ponen en cierta posición y hacen este juego de respiración y eso es lo que te hace entrar en un tema de hipnosis. Entonces, esa es, ahora sí que es jugar con las funciones del cuerpo. Totalmente. En cuanto a lo físico, sí que siempre estamos hablando del autocuidado, ¿no? Físico, emocional, eh, la autocompasión. Y ahora vamos a hablar brevemente de estas pautas, ¿no? que podemos aplicar. Eh, y también teniendo en cuenta que todo esto no solo depende de nosotros, que también para que todo esto funcione, para que el autocuidado sea efectivo, necesitamos recursos, necesitamos saber dónde me puedo apoyar, quién me puede ayudar. Solos muchas veces no es fácil salir de estas situaciones, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Faltan espacios, faltan recursos, faltan profesionales y no en todos los sitios existen todas esas posibilidades. Aquí yo creo que es muy importante recalcar esta red de contención, esta red de apoyo, este círculo familiar interno, el cómo nos vamos a cuidar los unos a los otros. Es complejo porque vamos viendo que para que esto se desarrolle también tiene que haber un pre. O sea, pues es que yo fumo, ¿ok? Pues es que yo tengo este hábito de consumo de alcohol, o es que yo, mi trabajo es ser un directivo en una organización, un mando alto, una jerarquía alta que me exige tener cierto control y manejar un estrés diferente, distinto, ¿no? No es lo mismo una persona cuya actividad laboral es de a corto plazo, resultados a corto plazo, a alguien que se le exige, un director de una organización que se le exigen resultados a largo plazo y planeaciones y modificaciones de plan. O sea, eso es a lo que yo me refiero con el tipo de estrés laboral que te enfrentas, ¿no? Entonces, aquí lo que yo haría, ¿verdad? Lo que yo hice, porque también aquí va de la mano lo que yo haría con lo que yo hice. Yo debo de decirlo, a mí el suicidio de Montserrat transformó mi práctica clínica. O sea, yo no doy consulta de la misma manera ahorita a como la daba hace 6 años. Ha cambiado radicalmente la forma en la que yo abordo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque yo ya también tomé una conciencia de que las personas se enferman por distintos factores y no todo es responsabilidad de ellos y tienen ellos que también ser conscientes que lo que sí pueden controlar y lo que no y en lo que necesitan ayuda. Y hablo de que yo en mi práctica clínica diaria normalmente yo veo cosas muy tranquilas. Yo no paso de la gripita, del malestar estomacal, de esto. Sin embargo, en este último año, por ejemplo, me ha tocado enfrentarme a un diagnóstico presuntivo de un cáncer de ovario, de un cáncer endometrial, de ese tipo de cosas en donde digo yo, pues no es cierto que mi consulta es pura gripita, ¿verdad? O sea, y es complejo desde un inicio quién te da la noticia, quién te da el presunto diagnóstico desde un inicio. Ahí es donde yo doy más poder a mi argumento de todo tiene que ver con tu primer contacto con el duelo, con lo que dispara este duelo. Porque vamos a hablar de una enfermedad. El caso particular de ese cáncer endometrial, obviamente es de una mujer. El endometrio es la parte interna de la matriz. Es el síntoma característico de esto es que la mujer ya cesó su periodo menstrual. La mujer ya está en menopausia. Ya lleva 2, 3 años sin nada de sangrado, sin periodo, y un día de la nada otra vez empieza con periodo, como si fuera la primera vez.
con cólicos y todo, ese es un síntoma de alarma, es una red flag enorme. Y debemos de hacer estudios y debemos de hacer más cosas. Y en el momento que yo platico con la persona, pues obviamente es una mujer de más de 50 años y viene recuerdo muy bien el día, una conversación muy casual. Ay, le quería comentar, ¿tendrá por favor una toallita que me dé? Yo tengo una memoria para mis pacientes única. Y volteo y le digo, ¿para qué quieres una toalla? ¿A quién te la pidió? No, es para mí. Ah, caray, ¿cómo que es para ti? Sí, fíjese que otra vez ya tenía Le digo, sí, me acuerdo que tú ya no tienes periodo. O sea, eso sí lo recordaba. Le dije, ok. Le digo, ¿sabes qué? Me gustaría que buscaras un ginecólogo con esta situación. No, eso es algo que se tiene que estudiar. No todo es malo, pero no todo es bueno también. Entonces sí necesitamos estudiarlo para tener una certeza diagnóstica. Bueno, busco a alguien. Sí, está bien. Cortea, pasan 3 semanas, llega con un expediente así de gordo, de estudios que ya se había hecho, y me dice, muchas gracias. Si tú no me hubieras dicho que buscara un médico, yo seguiría en la ignorancia de mi enfermedad. Actualmente esta mujer ya se operó completamente bien, no se encontró metástasis en ningún lado, todo perfecto. Entonces, mucho tiene que ver con el primer contacto. No es lo mismo la forma en la que yo lo abordé diciéndole, sin sonar paternalista y sin infantilizar a tus pacientes, porque eso es bien importante. Ay, no, mi vida, ¿cómo crees, chiquito? No, o sea, sí tienes que ser firme, directo, pero sin invalidar y tampoco sin crear una alarma innecesaria. Y lo mismo pasa cuando tienes que decirle a una persona, a un familiar, que ya no tiene a su familia aquí en este plano. O sea, es ese primer contacto, el cómo das la información, cómo la recibes, sí tiene mucho que ver en esto. Entonces, yo por eso lo digo. Yo desde que el suicidio de mi hija, yo ya he tenido un acercamiento, si lo acepto, muchísimo más humano y más asertivo. Yo creo que esa es la palabra clave, la asertividad en lo que dices. Porque si bien es cierto, la verdad es la verdad, no la podemos ocultar. La muerte es la muerte, pero no por eso vas a decirla de una manera inhumana ni hiriente, porque ya lo hemos hablado muchísimas veces, dependiendo del contexto, vas a generar cierta cantidad de culpa, de vergüenza por la situación, porque pues también es vergonzoso. El cómo no me di cuenta, yo estaba ahí, yo esto, van a decir que yo descuidé a mi mamá, yo no estuve al pendiente de mi papá, ese tipo de cosas. Pero si tú te acercas y le dices, es una situación complicada, que lo sabíamos desde un inicio, que el diagnóstico es fuerte, que requiere mucho manejo, que hay muchos factores, que entonces tú ya empiezas a describir una situación, no a decir, tu papá se murió. O sea, te cambia, o sea, es igual el diagnóstico, ¿no? Entonces, yo puedo decir que para nosotros tener menos índice de somatización, sí tenemos que aprender a manejar con asertividad diagnósticos y situaciones para que no nos lleven a un corazón roto. Yo les voy a platicar un caso de la vida real. Yo aquí tengo contacto con una persona, una mujer común y corriente. No tiene nada de extraordinario, no tiene factores de riesgo, es una mujer de menos de 35 años de edad, que ella tiene una separación de su hija por cuestiones legales. Ahí hubo un intento de sustracción de su hija con fines de trata. O sea, una situación intensa, fuerte. Se activó un sistema que ya se tiene, un programa en el Estado, y eso no se dio a cabo. Pero en el Inter, en las investigaciones, que no son de un mes, obviamente, tienen que separar. Y ahorita la custodia de la menor de edad, porque es una menor de edad, menor de 15 años, está en el Estado y la mamá está aparte. Entonces, una familia fracturada, no hay apoyo paterno. Entonces, imagínense la situación. ¿Cuánto tiempo lleva así esta persona? Todo lo que va del año. Esto pasó en diciembre. Estamos a noviembre, octubre, y
O sea, no ha habido esta reunión, ¿ok? Entre la hija y la mamá. Y aproximadamente hace 3 semanas, ya esta mujer dio su máximo. Ella platica que estaba en su casa tranquilamente y empezó a sentir dolor en el pecho, le dolía mucho, la mirada se le nubló y es todo lo que recuerda. Lo siguiente que recuerda es estar en el hospital, llena de mangueras y que mucha gente y la estaban cuidando y le decía que había pasado, que esto. Llegó el punto en el que su cuerpo ya no pudo más. Visitas continuas, visitas a los juzgados, la policía atrás de ti haciéndote las mismas preguntas, las investigaciones que son muy complejas, son muy, muy, muy complejas. En mi país son muy complejas todo lo que tiene que ver con ese tipo de delito que ahorita pues, está en la mira ese delito, todas esas cosas, y ella ya no pudo más. Pero tomó 9 meses para que tuviera una situación así. Esto lo pongo como ejemplo a raíz de la pregunta que me haces. O sea, un duelo complicado, pues claro que ella está pasando por un duelo de separación de una persona con vida. Y no es cualquier persona, es su única hija, que también vienen de una migración de otro estado. O sea, ya ves todo un contexto social. Yo cuando hablo con ella, yo conozco toda su historia porque poco a poco en las consultas y en los contactos que hemos tenido, ella de a poco me ha ido contando. Yo ya armé todo el rompecabezas de contexto socioeconómico y lo que la llevó a esto, pues es imposible que un cuerpo, que un corazón aguante algo así. De verdad es imposible. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo tienes que seguir trabajando. Tú no te puedes salir de trabajar, tú te sales de trabajar y el Estado se queda con la menor. Tienes que decir que sigues generando económicamente, le tienes que dar esa seguridad económica y social al menor, si no, no te la van a regresar. Y venir a trabajar sabiendo que tu hija está en otra situación, pues díganme quién se concentra así. Entonces, Estos casos definitivamente, nos abren esa adelante. interrogante, ¿no? De que podemos ejercer un autocuidado emocional y una autocompasión, pero habrá factores que no dependen de nosotros, ¿no? Exactamente, pero tienes que tener Pero esta red de contención, debemos de tejerla, debemos de sumarnos. es tan importante que los sanitarios se conciencien, porque muchas veces vosotros queréis, pero materialmente ahora aquí en las consultas de los centros de atención primaria de los médicos de familia tienen 5 minutos por paciente. ¿Qué Tienen mucho genera? tiempo, Concha. Aquí en mi país, un médico de medicina familiar en un turno de 6 horas tiene que ver a más de 50 consultas. Claro, sale a lo mismo, 3, 4 minutos por persona. Entonces, yo también te digo que tengo una médica que ahora se jubiló, ella se tomaba su tiempo y tú sabías allí que te podías tirar 3 cuartos de hora esperando, porque como entrara un paciente que lo necesitara, ella se quedaba escuchando. Pero claro, eso le supuso mucha historia, ¿no? Pero, por ejemplo, Y contra el sistema, cuando has apuntado también a lo de que la biología de la persona, no nos podemos olvidar que la construye la biografía de la persona. Y eso es súper importante. Y esto que tú decías, en los sanitarios de verdad, creo que hay que hacer muchísimo trabajo de concienciación de esto, ¿no? sí, 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 Porque tenemos tú que lo has trabajar dicho, muchísimo. a ti te cambió tu enfoque, ¿cuándo? ¿Cuándo te cambió tu enfoque? Cuando estuve del otro lado, Concha, Pues ya está. Por hasta eso es que tan yo, importante que los profesionales, los psicólogos que van a atender a personas de duelo por suicidio o por otro tipo de duelo complicado, se formen. Y si pudieran, Dios mío, ojalá que no tengan que tener esa experiencia, pero es muy importante. O al menos que escuchen a otras personas que hemos transitado eso. Porque van a aprender. Tú lo decías, yo ya no puedo ver igual a mi paciente.
No, 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 ni mi vida. Yo ya no puedo seguir viviendo igual. ¿Por qué? Porque yo ya fui expuesta a un mundo alterno al que yo venía transitando. Yo conocí una realidad distinta. Yo ya lo compartí, pues mi especialidad es cirugía general. Entonces, esa especialidad quiere decir que el 90% de las personas que solicitan apoyo en urgencias tienen un 3-4% de sobrevida a corto plazo. O sea, ya la gente que llega contigo llega prácticamente ya con San Pedro ya aquí, ¿verdad? O sea, muy mal, muy mal, muy mal. Y aún así, yo les puedo decir, no es por colgarme alguna medalla, yo trataba de hablar mucho con los pacientes, con los familiares, de explicarles, sabes que la situación es compleja, es una herida de bala, es una herida punzocortante, las posibilidades de que las cosas salgan bien son pocas, vamos a requerir sangre, o sea, yo les explicaba el proceso. Cuando salía y tenía que dar la mala noticia, de cierta manera ya había preparado el terreno. Cuando salía y daba una buena noticia, pues decías, ya lo que se preparó, pues vale la pena, porque eso le hace una conciencia a la familia de que se trabajó muy duro para que su familiar saliera adelante, hay que mantenerlo. O sea, ese primer acercamiento con lo que puede disparar un duelo por enfermedad o por muerte, tiene mucha importancia, muchísima importancia. Muchísimo. Yo quería también secundar lo que acaba de decir Concha, porque también lo estaba yo pensando mientras te escuchaba, ¿no? La parte esa tan importante, la humanización, ¿no? de la medicina, ¿no? Donde vivo yo aquí en Orense, donde vive Tere también, tengo una amiga que es la responsable de la unidad de humanización del hospital, ¿no? Y es como, me hace gracia, entre comillas, ¿no? Porque es como que, ostras, hace falta ahora una unidad de humanización, porque el sistema tal y como está arreglado, pues no entra eso, ¿no? Por la parte esa como reduccionista, ¿no? Científica, ¿no? Empírica, todo lo externo y los síntomas y todo lo que se mide y que se puede tratar físicamente, hace olvidar, ¿no? La persona, la subjetividad y duelo, sufrimiento, esas cosas, ¿no? Entonces creo que es admirable, ¿no? Lo que has estado compartiendo ahí, esa parte de tu conciencia de eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por escuchar. Como les dije en un inicio, a mí me emociona mucho hablar de la medicina. Uno de los profesores que a mí me dio clase tenía una frase muy especial que decía: tú tienes que hacer una explicación Plaza Sésamo. Todo mundo te tiene que entender. O sea, cuando tú te dirijas a tus pacientes, tiene que ser una explicación Plaza Sésamo. Tiene que quedarles bien claro por qué tiene que seguir tus indicaciones y la importancia en su salud. A un colaborador, a un colega, no le vas a hablar con una explicación Plaza Sésamo, o sí, era la pregunta que le hacía. Cuando a mí me lo preguntó, yo dije, pues sí, porque si yo soy capaz de entenderlo, ¿cómo voy a saber que lo entendí? Cuando lo pueda explicar que todo mundo que no sea médico pueda entender. Y cuando yo hable con un médico podamos establecer una discusión en base a evidencia científica, que es lo que estamos hablando, lo que ya está escrito, lo que falta por escribir, porque a mí me queda clara una cosa: la medicina se escribe todos los días, y lo que ayer hoy no es. Y eso yo lo viví en carne propia cuando yo me tuve que enfrentar al duelo por enfermedad, al duelo por pérdida, al duelo en mi familia. A mí soy el único médico de mi familia. Yo he tenido que hacer diagnósticos devastadores a miembros de mi familia. Entonces, desde ahí ya te vas sensibilizando, porque yo tuve una de mis abuelas, tuvo un cáncer en vejiga, y justo la noticia de su cáncer llegó con la noticia de mi especialidad. Cuando yo fui, ustedes tienen el EMIR, le llaman ustedes, creo, el examen para, okay, acá se llama UNARM. Cuando yo presento ese examen y fui aceptada en la especialidad, ese mismo día llega una llamada de mi abuela diciendo que tenía sintomatología de cáncer de vejiga. Entonces, para mí fue un golpe devastador. Anímicamente me devastó. Tomé la decisión
tenía unas vacaciones de aproximadamente un mes. Mi papá y yo lo platicamos y me dijo, no, vete a cuidar a tu abuelita. Y fue el último mes que yo viví con ella. Y lo disfruté, viví con ella, comí con ella, la cuidé, trabajé con ella y me sentí la persona más, la nieta más querida y consentida del universo. Y agradezco a Dios haber tenido la oportunidad de haberlo hecho. En el Inter hubo que hacer algunos procedimientos, unos quirúrgicos y unas consultas. Entonces era muy impactante era un ambiente muy agridulce, muy contrastante, porque llegábamos a la consulta y mi abuelita lo primero que decía es, vengo con mi nieta que es doctora. Entonces, hasta se levantaba así de la silla, ¿sabes? ¿No? Entonces, esa cara de orgullo de mi abuela de decir, es que ella es doctora. Y la cara del médico de, ¿ya viste el ultrasonido? O sea, ya no querían decir la palabra cáncer, porque estaba yo ahí. Cómo el médico dijo, ella es doctora, que ella le diga. O sea, yo también pasé por esa parte. Yo le decía un día a tono de humor muy negro que me caracteriza a mi esposo, a mí y a mi hija también le caracterizaba. Yo le dije, pues ya nada más me falta una cara de la muerte. Y volteé a verme mi esposo y me dice, sí, nada más falta que te mueras. Y se empezó a reír, le digo, es la única que me falta. Ya me tocó dar la noticia, ya la recibí, ya acompañé, ya es la única cara que me falta. Cuando pase esa cara, le dije yo, voy a regresar y te voy a decir qué pasa. Y se empieza a reír mi esposo, dice, pero por favor dime que sí me la vas a cumplir y que sí vas a regresar. Qué bonito, Fabiola. Y qué importante lo que has dicho. Que el sentido del humor no se pierda nunca. A mí me gustaría, para terminar, que nos puedas decir cómo podemos proteger y fortalecer el corazón en momentos difíciles. Creo que la clave de esto está en la red de contención y en el acompañamiento. No se necesita una formación específica para estar y para acompañar. Se necesita la capacidad de sentir empatía y la necesidad de cumplir con esta persona que quieres. La necesidad de amar es lo que se necesita. Si tú estás al lado de quien amas, vas a poder hacerlo bien. O sea, si tú vas en pro de ese amor que tienes hacia tu familiar, hacia tu esposo, hacia lo que sea, tú vas a poder acompañar de una manera correcta. Desgraciada o afortunadamente, a mí me ha tocado que muchas personas se acercan a mí en mi entorno laboral diciéndome, quiero platicar con usted. A ver, dime, ¿qué pasó? Acaba de fallecer este familiar. Me siento muy triste. ¿Qué puedo hacer? Yo a usted la veo muy bien. Entonces, esas palabras a mí me han resonado de manera positiva. Y yo les digo esto a ellos. Ok, ¿quién está contigo? ¿Quién está viviendo contigo? Pues está mi mamá, está mi esposo. Ok, muy bien, ya hablaste con ellos cómo se sienten, cómo les cayó la noticia, cómo la recibieron, cómo se las dieron. Empiezo a hacer este estudio y esa es mi manera de acompañar y de estar. Entonces yo creo que eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Eso es primero. Si detectamos, y todos no se necesita un gran conocimiento científico, ni intelectual, académico, mucho menos. Es una muerte violenta, dramática, necesitamos estar ahí, necesitamos cuidarlo. Y lo escuchamos en muchas familias, hay que hablar con esta persona de la familia, hay que tener cuidado, porque es una noticia muy fuerte para esta persona. O sea, ya desde ahí hay que estar tomando precauciones. Yo creo que esa es una de las principales cosas. Como red de contención, tratar en medida de lo posible que no se pierdan las rutinas. O sea, que no nos deje de comer la persona, que no deje de moverse, ¿sí? Y de encontrar la manera de sacarlos a dar un paseo, a salir al súper, a ver algo, que se mantenga en movimiento. ¿Por qué? Porque el sedentarismo es súper dañino para el corazón.
súper dañino. Los ayunos prolongados, el no tener un hábito de comer cada cierta cantidad de tiempo, cada 6 horas, cada 8 horas, eso es algo muy dañino para el corazón y lo somete a un estrés físico muy fuerte, con un aumento de cortisol muy alto. Entonces yo cuidaría en un familiar esas dos cosas, la alimentación y el movimiento. Ya las otras situaciones de estilo de vida, el consumo de alcohol, el cigarro, ese tipo de cosas, no es que no importen, pero es que trataría de no, yo creo que si cuido estas primeras dos cosas, la persona se le va a complicar recurrir a la anestesia de una adicción. Le va a ser más difícil encontrar ese espacio. Entonces yo creo que como contención debemos de mantener las rutinas de alimentación y de movimiento principalmente. Y luego como aporte, también porque estoy viviendo, bueno, aquí muchas del grupo lo sabéis, mi hermano tiene un diagnóstico bastante grave, cirrosis hepática severa y se le ha complicado con una encefalitis. Entonces, él y su mujer son muy vulnerables porque ella tiene un cuadro, está con opiáceos, con oxicodona. Son los padres de mi sobrina, que se suicidó hace 8 años. Y hay una cosa que quería aportar y es el espacio para que ellos expresen su miedo. Los dos han tenido la confianza de decirme que tenían miedo. Y eso ha sido para ellos tan aliviante, porque yo lo sentía, yo les sentía que ellos se sentían muy vulnerables, porque claro, están muy vulnerables, ¿no? Entonces, que tengan el espacio seguro y que se sientan con esa seguridad para poder expresar de verdad cómo se sienten. Y no nosotros, lo que hablábamos de la validación, Fabiola, es súper importante. Validar lo que sienten. La validación siempre va a tener un lugar muy especial, muy alto como prioridad, una de las más altas prioridades, nuestras principales prioridades, el validar. Por ahí yo escuchaba que decían, no porque no sea tu dolor, no vale. Y sí es cierto, o sea, a lo mejor es más fácil que empatices con una pérdida de un familiar directo, mi mamá, mi papá, mi hija, mi hijo, a que el abuelo, la tía, porque pues, ay, es que era tu tía, tienes otras 3. A ver, espérate, tú no sabes qué calidad de tía era esa. El vínculo, el vínculo. Exactamente, exactamente. El nombre político no está íntimamente relacionado con el vínculo y el tipo de apego que tienes a la persona. Ahí está, ahí está. Y tener en cuenta siempre que buscar ayuda no es ninguna debilidad, ¿no? Que al final es una estrategia de salud. Sí, sí, sí. El hecho que nosotros tengamos es el saber a dónde puedo ir. Porque pasa en mi país, tenemos muchos recursos, pero ¿qué pasa? Que no se difunden. No hay un panorámico en una avenida principal de la ciudad diciendo que tenemos una línea para el suicidio. No existe eso. Existen panorámicos para otros programas, pero para eso no. Ejemplo. O sea, no hay difusión de lo que sí contamos para apoyar. Sí. Porque por alguna razón, pues para los gobiernos no les parece prioritario. Les parece prioritario vender los logros, la reparación de una calle, la construcción de un hospital, me explico, como que cosas muy grandes, muy vistosas o con mucha parafernalia alrededor, pero los detalles pequeños, las ayudas pequeñas, cotidianas, no se difunden. Pero ahí, por ejemplo, Fabiola, te digo que yo estoy observando, quizá porque, bueno, se están moviendo y ahora, por ejemplo, mira, el día 3 de octubre, unos padres que perdieron a su hija van a presentar una asociación de supervivientes por muerte por suicidio en Castellón. Son pequeñas iniciativas que van surgiendo y que yo creo, de verdad, yo ya no creo en que esto tiene que ser a lo macro. Esto tiene que ser, irá a lo macro más adelante, pero en pequeñas parcelas tú estás haciendo en tu trabajo
tu enfoque, Teresa, la escuela, Rosángela en Venezuela, Cintia en Sutraesta, Davinia en la escuela, Stuart no lo conozco, pero seguro que también, Daniela en lo suyo, y estamos esparciendo, yo siento como que somos sembradoras, ¿no? Y estamos esparciendo semillas. Y hay muchas semillas que van a crecer árboles. Estoy convencida. Sí, y nos toca un trabajo de difusión fuerte, Total. ¿verdad? Levantar la voz, hacernos escuchar, que sí hay Y muchas la cosas que prevención, tenemos. Fabiola, la Claro, prevención, fundamental. sí, porque en la difusión va la prevención. Así como, por ejemplo, en medicina. Acá en mi país hacemos mucha medicina preventiva en los centros laborales. Se supone, digo se supone porque no es así, la realidad es muy distinta, pero el enfoque que debemos de tener en centros laborales es un enfoque 100% de prevención. Prevención de accidentes, prevención de riesgos por las actividades cotidianas, prevención de enfermedades o de brotes epidémicos, de enfermedades respiratorias, porque como les comentaba, esto fue después de COVID, ¿me explico? ¿Qué pasa? Que a la hora de la práctica, a la hora de la ejecución, la mayoría de las personas consideran que mi función es consulta. Y no es que yo me niegue, no, yo no quiero ser reactiva, yo no quiero tener consulta. El éxito de mi práctica profesional cotidiana se basa en un mínimo de consultas. ¿Por Claro. qué? Porque me adelanté a ellas, porque yo ya tengo un trabajo back de anterior en donde yo ya hice mucha prevención. Ya por eso debo de tener muy poca consulta. Y esa es la meta que debemos de buscar en pro de una difusión correcta, la prevención de todo esto. Y otra cosa que yo apuntaría, que vamos a cambiar el nombre, no vamos a ser pacientes, vamos a ser agentes de nuestra propia salud, porque podemos Exacto. ser agentes de nuestra salud. Entonces hay que cambiar ese concepto. Yo con mis pacientes, que yo les llamaba, no, vosotros no sois pacientes de la fisioterapeuta. Vosotros, si queréis gastaros pasta, yo encantada, pero vosotros podéis hacer mucho por vuestra salud y yo soy como una facilitadora del proceso. Y había Claro, quienes lo hacían, ¿sabes? Entonces yo sí que una creo que hay guía. una responsabilidad en el sanitario y una responsabilidad en la persona, que sea su propio agente de salud, porque sí, pero tiene que tener la información también. Claro, Exacto. esto es una responsabilidad compartida. Yo hago un análisis retrospectivo rápido. Yo llevo 20 años dando consulta médica, 20 años de práctica clínica. Yo hace 20 años tuve un incidente complicado. Atendí un parto ¿Mm? en una zona rural de mi país, del centro de mi país, y yo dejé indicaciones a mi paciente qué es lo que le tenían que hacer, dejo un expediente clínico y resulta que no hacen las indicaciones que yo hice, que yo dejé anotadas, complican la situación de mi paciente regresa complicada, tengo que responder a la complicación que se presenta, entonces la señora me dice, es que yo noté esta situación, cuando me dice eso, le digo, ¿y por qué no vino a consulta? Yo ahora me veo y digo, fui muy violenta con la señora. Y donde quiera que esté, espero y me perdone y me disculpe. Porque para mí fue en lugar lo pensé y lo dije, en lugar de solo pensarlo. A ver, yo dejé indicaciones. Entonces yo ahí como el exorcista volteé hacia la persona que debía haber hecho lo que tenía que haber hecho. Y fue no leíste el expediente. Es que no, doctora, que no lo leíste. O sea, con una voz fuerte, firme que me caracteriza. Entonces, ahora yo si tuviera otra vez esa situación, definitivamente no lo abordaría ni con esa actitud ni con esas palabras. Entonces, muchas de las cosas que tenemos aquí, muchas de las cosas que vemos aquí, también es porque nos enfrentamos a trabajadores de salud novatos, ¿sí? Como todo en la vida, tienes que ir aprendiendo y eso también, en el aprender, lastimas a muchas personas. Y el tener esa conciencia como sanitario, como personal de salud, también te hace tener una mejora continua. No necesitas atravesar por la situación que yo atravesé
para decir, tengo que cambiar.